Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens En ese que momento Pilate avait algunos fait le contaron a massacrer, Jesús una mêlant leur matanza de sang à Galileos. celui des Pilato los sacrifices había qu'ils hecho offraient. matar en el templo mezclando su Jésus leur sangre con la répondit, sangre de sus sacrificios. pensez-vous que Jesús ces les Galiléens replicó, étaient de plus ¿creen grands pécheurs ustedes que tous que les esos autres Galileos Galiléens eran pour más avoir subi pecadores un que tel los sort? demás porque corrieron Eh bien, semejante je vous le suerte? dis, pas du tout. Yo les digo que no. Mais si vous ne vous Y convertissez si pas, ustedes no vous renuncian périrez a tous sus caminos, de même. perecerán del mismo modo. Et ces 18 Y personnes aquellas tuées par la 18 chute de la personas tour que de se Siloé, pensez-vous qu'elles quedaron étaient plus coupables aplastadas que tous cuando les la autres torre de habitants de Siloé se Jérusalem? derrumbe. ¿Creen Eh bien, creen je vous ustedes le que dis, pas eran du más tout. culpables que los demás Mais si vous habitantes ne de vous Jerusalén? convertissez Y pas, yo vous les aseguro périrez que no. tous de Y si même. ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán Jésus de disait igual modo. encore cette parabole. Jesús continúe con esa parábola. Quelqu'un avait un figuier planté dans Un sa hombre vigne. tenía una higuera que Il vint crecía chercher du fruit en sur ce medio de figuier. su viña. Il n'en trouva Fue a pas. buscar higos, Il pero dit no alors los à son halló. vigneron, Dijo entonces Voilà al 3 ans que viñador, je viens chercher mira, du hace fruit sur 3 ce años que figuier vengo a et je buscar n'en higos trouve pas. a esta higuera, Coupe-le. pero nunca encuentro À quoi nada. bon le laisser puiser le Córtalo. sol? ¿Para qué está consumiendo la tierra Mais le vigneron lui inútilmente? répondit, El Maître, viñador contestó, laisse-le Señor, encore cette année, déjala le un temps año que más je y bêche mientras autour tanto pour y mettre cavaré du fumier. alrededor y le Peut-être echaré abono. donnerait-il du fruit à Puede l'avenir. ser que así Sinon, dé fruto Tu en le adelante coupas. y si no, la cortas. acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Difficile Muy difícil de prêcher sur cet évangile. predicar este evangelio, Pas difficile, difficile pour pues certains d'entendre ces difícil paroles por d'aujourd'hui. ciertos de oír estas palabras. Une personne venue me trouver Una ce persona matin et me disait, me buscó esta "C'est dur mañana pour y ceux me qui ne dijo, comprennent pas. Padre, es difícil por los que no entienden. C'est dur pour ceux qui sont là, qui Es viennent duro et qui écoutent ces paroles d'aujourd'hui, para los le que message oyen esta prophétique palabra. de l'Évangile et qui ne comprennent pas. C'est El dur. mensaje Elle était un profético peu del Evangelio scandalisée. es duro, Et Padre. je la comprends, c'est Se vrai. sentía mal y yo la entiendo, es verdad. Quand on prêche la vérité de l'Évangile, Cuando se predica y la Jesús verdad en a del fait les Evangelio, Jesús à un sufrió moment eso donné, también. A un beaucoup momento, l'abandonnèrent aussi. muchos lo abandonaron también. Dures sont tes paroles, qui peut Duras les tus entendre? palabras, ¿quién puede oír Il eso? était critiqué, il Decían, était persécuté, lo criticaban, parce qu'il disait lo la perseguían, vérité. porque decía la verdad. Aujourd'hui, Hoy il y a un voile hay un tellement velo énorme et tan tellement espeso épais sur l'homme moderne. sobre los ojos Ça fait del hombre partie moderno, de l'époque. pues hace parte del tiempo que tenemos que vivir, la oscuridad de este que nous tiempo partageons, que nous vivons, que vivimos. qu'il est très difficile à l'homme d'aujourd'hui Es muy difícil al d'accueillir hombre de vraiment esta la generación vérité de de l'évangile. acoger C'est comme ça, realmente ça va la changer, verdad del évidemment. Evangelio. Après Claro une que eso va a cambiar. purification, Después de il y una aura cet esprit purificación, nouveau, habrá este espíritu cette vie nuevo, nouvelle qui esta vida permettra à nueva beaucoup que d'accueillir les permitirá paroles du a Seigneur, muchos parce que ces paroles, de comme dit acoger Jésus, ne changeront pas. Le las ciel et la palabras terre del passeront, Señor, mais ces porque paroles sus ne palabras passeront no pas. pasarán. Cielo y Mais tierra évidemment, pour pasarán, les accueillir, pero sus comme dit palabras la no 2e pasarán. Corinthiens au chapitre Pero para 3, acoger estas palabras, como dice la il faut segunda que a le los voile Corintios tombe. capítulo Et le 3, voile tombe versículo quand on se 16, convertit au Seigneur. el velo tiene que Je caer. répète, le voile Pero el tombe velo quand on se convertit au Seigneur. cae de C'est-à-dire nuestros quand il y a ojos cuando hay una verdadera conversión, cuando nos convertimos al Señor, dice el apóstol San Pablo, es decir, cuando hay un verdadero corazón a corazón, un verdadero cambio, una verdadera conversión. Sin eso, estas palabras son terribles. Yo pido perdón
por los que se sienten heridos y no entienden. Pero no podemos edulcorar, mezclar la palabra de Dios, como dice el apóstol San Pablo, dando matices que no son. Cristo está muy claro. El que no está conmigo está en contra de mí. El que no recoge conmigo desparrama. No he venido a llevar paz, pero la espada, la división. ¿Por qué? Porque la grandeza del hombre, la belleza del hombre y de su vocación de hombre y de mujer, salvado por Cristo que nos hicimos a su imagen y semejanza, salvado por su sangre, hay una tan bella, inmensa grandeza del ser humano que aquí, sobre la tierra, todo parece más allá de lo que podemos pensar e imaginar, como dice la palabra de Dios. Ahora, regreso al Evangelio. Pues sí, imaginen esta situación. La gente masacrados, matados, haciendo un sacrificio, quizás una forma de oración. Y paf. Massacrés par Pilate. Muertos. Todos. Después, este accidente, la torre de Siloé que se derrumba y toda esa gente que muere. Y Jesús que dice, pues, no eran más culpables que los demás. Pero si no se convierten, ustedes morirán igual. Wow. Es sorprendente, ¿no? Entonces, si pensamos al primer grado, Jesús, si no me porto bien, si no estoy como se debe, ¡bum!, voy a recibir el castigo. No es eso. No es eso. Hay quizás un poco de eso, sí, claro. El final del Evangelio lo dirá, córtalo, porque no sirve. Pero no es eso en primer lugar. Primero, como dice el apóstol Pablo en la segunda lectura, todo es ejemplo. Estamos en los últimos tiempos, dice, y todo sirve de ejemplo. Los accidentes. Alguien hoy día me dijo que era estudiando los volcanes. Y yo sé lo que es. He vivido al lado de un volcán. Tienes miedo, hay que tener las maletas. La naturaleza ya se manifiesta. Los temblores, los muertos, las torres gemelas en Nueva York. Hay cosas, accidentes de avión. De repente, 100 mueren. Pero, y nos decimos, ¿cómo es posible? Una señora ayer me decía, nunca he podido aceptar la muerte de mi hermanito. Y lloraba, lloraba. Y a partir de ese día no quiso más saber de Dios. Pues sí, claro que es una gracia de morir joven, porque vamos como un angelito al cielo directo, puro, bello, pero como toda esta gente que mueren de una manera repentina, así, en un accidente de avión, y no tienen el tiempo de pensar o negar a Dios o aceptarlo ya, y se encuentran ahí en la misericordia de Dios, ven al Señor y se convierten. La muerte puede ser una buena sorpresa, como aquí en el Evangelio. La muerte va a ser la más bella experiencia que vamos a hacer en nuestra vida. ¿Ven? Podemos ver las cosas diferentes, de una otra manera. No es dramático, pero todas estas cosas, dice San Pablo, nos sirven de ejemplo porque estamos en los últimos tiempos. Jesús va a enseñarnos pues que la muerte nos quiere decir algo grande, algo bello. Dios nos ama.
somos nosotros que por falta de luz vemos todo negativamente. Cuando no tenemos la luz de Dios, estamos en la oscuridad. Necesitamos la verdad. La verdad nos va a permitir de prender la luz y con esta luz vamos a entender. Dejaremos de decir como muchos, ¡ay, si Dios existe, cuántas cosas! ¿Cómo puede ocurrir tantas cosas? La torre de Siloé, la caída de esta torre que mata a no sé cuántos y muchas otras cosas. El hombre a través de las generaciones y generaciones ha vivido dramas de todo tipo. Todo es ejemplo para nosotros en los últimos tiempos, dice el apóstol. Entonces, más allá, ¿qué dice el profeta? Dios no quiere la muerte del pecador, pero que se convierta y viva. Conversión y vida. Yo necesito la vida de Dios, ¿entienden? V-I-D-A, la vida de Dios. No solamente que estoy clean, estoy bien, no estoy cometiendo grandes pecados, no mato, no robo, no cometo adulterio. No, eso es la moral. Esta gente va a ser sorprendida al momento de la muerte. No. Necesito la vida de Dios, la vida de Dios. Esta gente va a decir, Dios no quiere la muerte del pecador, pero que se convierta y que tenga vida. La sorpresa, amigos, les voy a decir, ¿qué es? Claro, la muerte nos puede sorprender. Yo me acuerdo este ejemplo de Jesús hablando a Consolata Betrone. Estamos en la guerra 14-18 y muchos morían, pero Jesús le decía, mira, mueren, pero se confesaron y fueron a misa. Ella, a mí lo que me interesa es el alma inmortal de mis hijos, no el cuerpo. Porque el alma es inmortal. Era terrible esta guerra, claro. Pues Jesús dice eso a Consolata. Y le dice, Señor, pero Jesús le contesta, espera, si les hubiera dejado a la casa, hubieran caído en el pecado, en la bebida. ¿Ven? Dios no ve las cosas como nosotros. La sorpresa al momento de la muerte. Y deben pedir ustedes, yo quiero, Señor, que mi muerte sea una buena sorpresa. No quiero encontrarme desamparado y sorprendido por la ignorancia. Hay una definición de la vida eterna que debemos aprender y saber de memoria. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a Él que has enviado Jesucristo. Para que nuestra muerte sea una buena sorpresa, debemos adquirir aquí abajo el conocimiento de Cristo. La vida eterna es que te conozcan a ti, Juan 17:3. Aquí se trata de conocer, aquí aprovechando, como dice San Pablo, la vida presente para recibir conocimiento, el conocimiento de Cristo. Verdades divinas, verdades sobre Jesús y el cielo. Eso me alegró. Igual, por ejemplo, un hombre y una mujer se aman. Son novios, se descubren su rostro, pienso a ella, su voz, la voz de mi bien amado, que alegra mi corazón, como dice la Biblia. Quiero verlo, quiero verla. Ven, se van conociendo, se toman la mano, se miran en los ojos, se dan un beso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Están intercambiando conocimientos, se van descubriendo. Después descubren la generosidad, la belleza del corazón de uno, del otro, se manifiestan gestos de atención, de afección, descubro el talento de uno, el talento del otro, talentos mutuos, etcétera, etcétera. Quizás hagan deporte juntos o no sé qué. ¿Y qué pasa con todos estos conocimientos? Se van amando más y más y más. Y después finalmente el matrimonio, donde se unen. Ven, este amor, que es un intercambio de conocimiento y amor,
Eso existe en Dios. C'est pareil. Es lo mismo con Si au Dios. moment de la mort, Si al momento de la et c'est muerte, là, vous mourrez tous de la même manière. y es ahí que Jesús dice, morirán todos de la misma manera, es decir, morirán en la ignorancia, La Bible dit sin dans Osée conocimiento de que Dios, de mon peuple Jesús. meurt par faute de connaissance. Mon El profeta peuple Osea meurt par dice, faute mi de connaissance. pueblo Donc, se le muera manque de por falta de connaissance conocimiento. Entonces, source de la mort. falta de C'est-à-dire de conocimiento mort es intérieure. fuente de Ce sont des muerte, gens qui meurent. muerte interior. La tour Son de Siloé, gente les que Galiléens, muera, ici, à droite, à gauche, tous ces bueno, como la exemples torre que de nous Siloé, avons, todos toutes ces estos ejemplos, catastrophes, las aussi, ces catástrofes, mauvaises los nouvelles et tout terremotos ça, y todo lo que c'est des gens pasa, qui meurent hay mucha gente que dans muere l'ignorance. en la ignorancia de Jesús. Donc il n'y a rien. Pues hay nada. Après, évidemment, Después, ils sont dans l'obscurité. están en la oscuridad, Tout ce que nous commençons à savoir sur le porque Christ todo lo que ici, ce comenzamos sont a déjà conocer y a comme des vivir soleils aquí, qui vont ya illuminer son como soles que notre van a éternité iluminar dès que nous mi passons de l'autre eternidad côté. apenas voy pasando del otro lado. Bien sûr, parce que je le connais. Porque lo On conozco croit qu'il y a une grande y différence lo entre la reconozco vie ici-bas después. et la vie après la mort. Pensamos Mais siempre pas que hay tellement. mucha diferencia Si entre vous la êtes vida dans aquí y la l'ignorance, vida si después. vous Si êtes dans aquí vivo en la l'ignorance ici-bas sur ignorancia, terre, aquí en donc la vous ne tierra, connaissez pas comme cet homme et cette no, femme. no lo Ils sont conozco, dans no lo l'ignorance, on est conozco, juxtaposés como l'un à un côté hombre y de una l'autre. Vous êtes mujer d'accord? que viven Vous connaissez pas. juxtapuestos, Voilà. uno Lui aquí, ici, tú moi, je duermes couche ahí, ici. yo C'est duermo tout, point aquí. barre. Ya, Si no on hay est pareil avec intercambio, Jésus, on no le hay connaît pas. conocimiento Ou on le mutuo. connaît comme Pues sí es lo pharisien. On mismo, le si yo connaît conozco a seulement par la Jesús como un pratique. On croit, on a fariseo, des solamente croyances, mais on n'en a practicando, pas, on sera surpris. haciendo unos Parce qu'on n'a rezos, pas la vie. pero Puisque la ya vie est seré tellement sorprendido toi. porque me falta la vida. Vous La comprenez? vida, Donc, la on vida es meurt, que te eh bien, on conozcan meurt a comme tout le ti. monde. Parce Entonces, qu'on est déjà mort. si no lo On conozco, est déjà yo muero mort. como todo el Vous mundo. comprenez? ¿Para La qué? vie éternelle, c'est Porque qu'il te estoy connaisse, toi. muerto, Il porque faut no que je le tengo connaisse. vida, Il faut qu'il porque me no connaisse. tengo Il faut que je le relación. connaisse, lui. Necesito conocerlo a Él, Mon sauveur, mi Jésus-Christ. Salvador, mi C'est-à-dire, il Jesús. faut qu'il y ait une Es, révélation. es necesaria una revelación. El tiempo de la vida es para tener la revelación íntima del Hijo de Dios, la revelación del Padre a través del Hijo amado. Se necesita una relación de amor. Quien dice amor, dice conocimiento. Es eso que nos da la vida. Et au moment de la mort, Y el momento de la muerte, pues yo te conozco. mais oui, ¿Eres tú? Jésus. Il y a pas de Sí, souci. soy Jesús. Vous comprenez? Il y a No pas hay, de souci. La mort no hay est une problema, bonne es surprise. Jesús. La Pas muerte une se vuelve mauvaise una buena surprise. sorpresa Pas une mauvaise y surprise. no una Quand on mala arrive de l'autre côté, on sorpresa. s'aperçoit qu'on ne connaît rien de Dieu. Llegando del otro lado y darse cuenta que no conocemos nada de Dios y que hemos perdido nuestro tiempo en la tierra y que solamente hemos buscado las cosas materiales, como dice San Pablo, nada, hemos vivido nada, no conocemos nada de Jesús. Pues quizás un poco de piedad, de oración, pero no es eso. Entre un hombre y una mujer se necesita abrazos, besos, pasiones, amor. Es eso el amor entre un hombre y una mujer. Eso da bellos hijos. Y varios. Vous comprenez? Ça, c'est Entiendo. très important. Es les amis. muy, muy, La muy mort doit être une importante. bonne surprise. Amigos, la C'est muerte ça, la debe définition. Et ser le voile una tombe, buena comme dit la deuxième sorpresa. Corinthiens, quand on se Y el convertit velo au cae de Seigneur, nuestros ojos nous cuando n'avons nos que cette convertimos vie al pour aimer Señor. le Christ. Solamente Nous avons que tienes cette vie esta pour vida recevoir ces para connaissances, amar a ces vérités Jesús, du ciel, para ces conocer a choses du Jesús, ciel, dit para l'apôtre, recibir ces estos choses divines, conocimientos ce que del se donne cielo. par le cœur à cœur, cette connaissance du Christ, ces trésors, Este comme conocimiento dit de encore Cristo l'apôtre, qui es sont un cachés dans le tesoro. Christ Jésus. Tesoros Toutes les escondidos en merveilles de la Cristo création, la Jesús, todas las rédemption, la maravillas de la sanctification, creación, le de la ciel, redención, de toutes la ces choses, santificación. Dieu veut nous les donner El ici, cielo, là, sur Dios terre, nos et quiere c'est ça qui va compartir nous eso rendre aquí, fous de Dieu. aquí en la tierra. Eso nos va a hacer Il n'y a pas de volver limite. locos de Il n'y a Dios. pas de limite. No Vous hay pourrez peut-être dire comme límites. Saint Jean de la Croix, déchire. Podríamos maintenant la decir croix, como San je Juan n'en de la peux plus. Cruz, Mon âme ne peut desgarra plus rester el dans ton velo, corps. Je veux te voir. desgarra este De mes velo yeux, que de nos mes yeux, je separa. verrai mon Y yo Rédempteur, quiero con dit mis Jean. ojos ver mi Redentor, Alors, dice el libro l'autre de genre de Job. mort, dit le saint, eh bien c'est Juan le de la corps Cruz est dice eso. tellement déglingué que l'âme, El santo dice ben, que l'âme ne también, peut plus pues, l'utiliser, hay dos donc tipos elle de est obligée muerte. de le laisser. O el cuerpo Il no vaut mieux aguanta y partir, el alma se parce tiene que que l'âme ir. est aspirée. O el otro Les es, années el alma et les no années aguanta ont estar passé más en et el l'âme cuerpo est por la aspirée par le aspiración, désir du ciel. por el deseo C'est del comme ça cielo que y doivent de estar mourir con el les amado. enfants de Dieu, Así les enfants debemos du Père. morir Nous nosotros, devons mourir parce que hijos nous del sommes Padre, citoyens des morir cieux, porque et nous somos devons ciudadanos del mourir avec cielo, ce désir de voir Dieu. morir con este deseo de ver a Alors, Dios. quand vous dites ça aux Quiero gens, ver dans a le monde Dios. matériel, Entonces ah, cuando non, dicen non, eso a c'est la pas gente exagéré, oye, ça va pas, ¡ay ça va no, pas, es ça va exagerado! pas. Oh, que, no.
Eso no va, es demasiado. Es la verdad. Nosotros no estamos en la verdad. Llamamos el mal un bien y el bien un mal. Hablamos la luz, tinieblas y las tinieblas luz. Hay una inversión. Tenemos la cabeza abajo y los pies arriba. Estamos invertidos. Entonces, claro que no vemos nada. Buscan las cosas del cielo, dice San Pablo. El conocimiento. Primero, saber que Dios existe. Dos, buscar a conocerlo todos los días de mi vida. Entonces, concretamente, pues sí, la oración, el ayuno, todo lo que quieren, las lecturas, todo, pero pasan tiempo con Dios. Piden a Dios de revelarles su amor, su vida, su sabiduría, sobre todo lo que pasa en el mundo, la luz, la muerte, el mundo, el sufrimiento, la gloria. Piden a Dios. Es muy importante el conocimiento. Una vez que lo conocemos, apreciarlo. Apreciarlo. Saber que existe, conocerlo, apreciarlo. Ahí está el detalle. Apreciarlo es porque hemos descubierto el tesoro escondido en el campo. Estamos listos, dispuestos a sacrificar todo para tener este tesoro, como este hombre que encuentra este tesoro escondido en el campo. Cuando tenemos un conocimiento infuso de las maravillas que Dios hace en la vida, en el mundo, en nuestro corazón, de todo lo que pasa, ya cuando encontramos eso, no lo soltamos. No lo soltamos. Nos volvemos a ser locos del Señor. Es normal. Estamos locos por papá, de estar, tenemos ganas de regresar a la casa donde salimos. Es por eso que hay todas estas desgracias, porque hemos salido de la casa de papá. Entonces no entendemos los accidentes, al contrario, nace rebeldía dentro de nosotros, porque hemos perdido el conocimiento de Dios. Por eso aún la naturaleza no nos reconoce ni nos respeta. Cuando estábamos antes como Adán, llenos de Dios, todo Dios adentro de nosotros. El león ya se paraba ante ti porque reconocía la divinidad adentro de ti. ¿Tú sabías todo? ¿Tenías la ciencia? ¿Sabías dónde construir una ciudad? ¿Y no ibas a construir una ciudad al lado de un volcán? ¿O donde está peligroso por el clima? No sé. El hombre no hacía tonterías porque sabía lo que iba a pasar. Y toda la creación respetaba al hombre, por supuesto. Eso es una paréntesis muy importante para bien entender. Pero ahora que hemos perdido todo, que estamos en este estado miserable, humano, solos, perdidos, sin la ciencia de Dios, sin nada. Pues difícil, pero Jesús vino. Aquí es la razón de la venida de Jesús. Y nos dio el Espíritu Santo, nos dio la inteligencia, la sabiduría, la fuerza. Pues ahora hay que caminar, pasar por la cruz, por supuesto, pero para llegar a la resurrección, pidan a Dios conocimientos divinos. Y ahora les voy a decir algo para terminar. A través de lo que vive nuestra iglesia, la crisis mundial y todas estas cosas que nos asustan, también el calentamiento global, las guerras, las epidemias, los peligros, la violencia, todo lo que pasa, las pruebas, pues que vive la iglesia también. Todo eso está, pues, sirve de ejemplo. Este año también tratamos de convertirnos. Un año más. Quizás es tu último cuaresma. Quizás la torre de Siloé o a mí cuando voy a salir de aquí el campanario de la iglesia se va a caer sobre mí. Espero que estoy listo. Pidamos al Señor. No me cortes, Señor. Porque es verdad que cuando somos inútiles, Dios nos puede cortar, porque no servimos para nada. Es el Evangelio. Solamente sirven para Dios lo que viven con Él, dándoles el corazón. Dios mío, Cristo vino para ti.
este año. Dis-lui au Seigneur. Dile al Señor. Nous allons prier et chanter. Y vamos a orar, a cantar. Je Señor, veux changer. yo quiero Laisse-moi encore un an cambiar. pour me convertir. Déjame este año más. Laisse-moi encore revenir par la prière. Déjame regresar Laisse-moi por la ouvrir oración. Bible. Cette Déjame année, abrir mi je veux Biblia. ouvrir la Bible. Este Je veux año lire sí, l'Évangile. Je veux connaître ta vie. te lo Je prometo. veux connaître ton amour. Je veux Voy a connaître abrir ton la cœur. palabra de Dios. Yo quiero conocer tu amor. Yo quiero conocer tu Oui, corazón. Sí, Je me Señor. prépare. Yo me preparo, Et Señor. je sais Y yo que la sé mort sera pour moi que la muerte será une para mí bonne surprise. una buena Parce que sorpresa. dès ici-bas, Porque je aquí te en la connaîtrai tierra et je yo te t'aimerai. conozco y yo te amo. Amén. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi, ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, mes yeux ont vu ta puissance et ta gloire. Oui, bien meilleur que la vie et ton amour, à jamais tu seras louange de mes lèvres. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi, ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasiée, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi, ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Toi, Seigneur, tu es venu à mon secours. Je jubile de joie à l'ombre de tes ailes. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi, ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou
Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives en moi. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus,